El conflicto entre Israel y los palestinos es muy complejo. Durante décadas esta disputa ha causado decenas de miles de muertos y millones de refugiados, y ha convertido Oriente Medio en un polvorín que está siempre a punto de estallar. Pero ¿por qué pelean israelíes y palestinos? Bueno, la respuesta es complicada. Empecemos. Para entender la historia hay que dar un paso atrás en el tiempo, hasta finales del siglo XIX, cuando en Europa toma fuerza el sinonismo. El objetivo principal de este movimiento de carácter nacionalista era la creación de un Estado para todos los judíos del mundo, que pondría fin al milenios de persecución y exilio. De hecho, apareció en parte como respuesta al antisemitismo que recorría Europa en aquellos años. Un antisemitismo que tuvo su máxima y brutal expresión en el Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial, y donde querían crear ese Estado judío, pues sobre la mesa habían distintas opciones: Uganda, Argentina, o incluso una región de Siberia llamada Mirovar, en la frontera entre Rusia y China. Pero la tradición judía dice que la tierra de Israel está en el área geográfica conocida como Palestina o Tierra Santa. O sea, aquí está esta franja de tierra de unos 400 kilómetros de largo entre el mar Mediterráneo y el del río Jordán. Pero ¿qué pasa? Que esta región también es sagrada para los musulmanes y para los cristianos. Además, cuando se empezó a plantear la creación del Estado judío, esta zona pertenecía al Imperio Otomano, y si bien allí había una comunidad judía, la población era mayoritariamente árabe. Pero ocurrió algo que lo cambió todo: la Primera Guerra Mundial. Al terminar la guerra, o la Gran Guerra, del Imperio Otomano, el Imperio Otomano desapareció. Las potencias europeas se repartieron varios de sus territorios y Reino Unido pasó a administrar la región de Palestina. Esto es importante, porque en este tiempo el gobierno británico dio un paso clave a la Declaración de Balfour, una carta en la que por primera vez el gobierno británico apoyaba la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina. Pero aclarando lo siguiente, no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías que existen en Palestina, es decir, hay que respetar a los árabes, aunque más adelante veremos por qué los árabes no se sienten precisamente respetados. El hecho es que en los años 20 y 30 miles de judíos se instalaron en la región, a los que se sumaron en los años siguientes los que huían del Holocausto. Poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial, los judíos instalados en la región de Palestina eran unos 600.000, la mitad de la población árabe en aquel momento, y pronto aumentaron las tensiones entre las dos comunidades. Para resolver la situación y buscar una posible convivencia, en 1947 la ONU propuso un plan. ¿En qué consistía? Pues en la creación de dos estados independientes, uno árabe y el otro judío, mientras que Jerusalén tendría un régimen especial. Los israelíes aceptaron, pero los árabes no lo consideraban. No, o sea, los árabes no lo aceptaron porque consideraban que era una pérdida de su territorio, y el plan de la ONU nunca se implementó. Sin embargo, hay una fecha clave: el 1405 del 48. El líder judío David Ben proclama el establecimiento del Estado de Israel, y, y justo el día después, 5 países árabes vecinos le declararon la guerra. Invaden el nuevo Estado judío con un objetivo claro: su desaparición. Estamos ante el primero de los conflictos. Estamos ante el primero de los conflictos árabes-israelíes. Tras un año de batallas que Israel tra- eh, Tras un año de batalla, Israel no solo gana la guerra, sino que amplía su territorio y además conquista la parte occidental de Jerusalén, mientras Jordania ocupa Cisjordania y Jerusalén oriental, y Egipto se queda con Gaza. Esta guerra terminó hace 70 años, pero tuvo dos grandes consecuencias que hoy en día perduran
que hoy en día aún perduran. La primera es el enorme número de desplazados que hubo de las dos comunidades, pero el problema afectó sobre todo a los árabes que vivían en la zona de Israel y se calculó que unos 750.000 palestinos tuvieron que huir a otras zonas de la región o países vecinos, especialmente Jordania, ya que todo este éxodo palestino lo llamaban Nakba, que en árabe quiere decir destrucción o catástrofe. Hoy el número de refugiados palestinos, hijos y nietos de aquellos desplazados en los años 40, asciende a más de 5 millones. La segunda consecuencia que perdura hoy es la división del territorio palestino en dos: Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza. Pocos años después de la primera guerra árabe-israelí, en 1956, una crisis por el canal de Suez provocó otro enfrentamiento militar. Esta vez Egipto e Israel tuvo el apoyo de Reino Unido y de Francia, aunque esta vez tras 9 días de contienda las fronteras quedaron inalteradas hasta junio del 67, cuando se produjo el tercer conflicto conocido como la Guerra de los 6 días. ¿Por qué? Porque duró 6 días. Al terminar esta guerra, Israel ocupó Cisjordania, Gaza y la península de Sinaí. La última de esta serie de disputas internacionales entre árabes y israelíes fue la Guerra de Yom Kippur, en el que en el 73 enfrentó a Egipto y Siria. La guerra duró 20 días, pero sus consecuencias se alargaron por años y desembocaron a un evento muy importante para la región. En 1778, Egipto se convirtió en el primer país árabe en firmar la paz con Israel en los acuerdos de Camp David. De esta forma, recuperó el Sinaí, pero en cambio renunció a la Franja de Gaza. Eso fue un punto de inflexión que marcó también la relación de Israel con los otros estados árabes, aunque finalmente solo Jordania, además de Egipto, llegó a firmar un tratado de paz con el Estado judío. Si nos fijamos, los acuerdos de Camp David tuvieron mucha importancia, porque supusieron el final de la guerra abierta entre Israel y sus vecinos árabes. Gracias. Ahora hablaremos de la descripción geográfica de la región palestina. Situada en el continente asiático, limita por el oeste con el río Jordán y el Mar Muerto. Estado con reconocimiento parcial por la comunidad internacional. Se ubica en la zona suroriental del Mar Mediterráneo y está conformado principalmente por dos zonas, la Franja de Gaza y la región de Cisjordania, donde se ubica la zona este de Jerusalén, considerada Tierra Santa por las religiones cristiana, musulmana y judía. Allí se encuentra el Muro de las Lamentaciones y el Santo Sepulcro. Jerusalén se encuentra dividida entre la población israelí por la zona occidental y la palestina por el sector oriental. Los barrios del este están ocupados arbitrariamente por Israel conforme al derecho internacional. La explanada de las mezquitas es un lugar religioso de suma relevancia debido al componente histórico y arqueológico. Esto se entremezcla con la política y en momentos de inestabilidad se producen los fuertes disturbios. Cisjordania, cuyo vocablo traduce de este lado del río, es la zona más extensa, con 5.970 kilómetros cuadrados. Su límite más extenso es con Israel de aproximadamente 307 kilómetros. Es mayoritariamente un territorio desértico y solamente el 17% es útil para la actividad agraria. La Franja de Gaza, ubicada a unos 40 kilómetros al sureste de Cisjordania, es una porción de terreno más bien alargada sobre el mar Mediterráneo de 365 kilómetros cuadrados y está ubicada al oriente de la península de Sinaí. Está integrado mayoritariamente por dos grupos poblacionales, los musulmanes y los judíos. Para abordar la descripción geográfica de Israel, diremos que es un país ubicado en el Oriente Próximo, costado suroriental del mar Mediterráneo. Sus fronteras han variado a lo largo de su historia reciente.
Actualmente limita con el Líbano, Siria, Jordania y Egipto. Su ubicación es de suprema relevancia, ya que hace las veces de puente entre los continentes de Europa, Asia y África. Tiene una forma alargada y delgada con 470 kilómetros de largo por 135 kilómetros de ancho en su franja de mayor grosor. Sus principales ciudades son Jerusalén, Tel Aviv, Haifa y Beersheba. Cuenta con regiones desérticas en la zona sur y montañas recubiertas de nieve en la zona norte. Es pertinente mencionar que el conflicto entre israelíes y palestinos tiene un fuerte componente territorial, ya que los territorios de Palestina y Gaza no forman parte del Estado de Israel. Para hablar de los principales actores del conflicto, haremos diferencia entre los actores internos, actores regionales y actores internacionales. Entre los actores internos tenemos, en primer lugar, la Organización para la Liberación Palestina, OLP. Es considerada la base del nacionalismo palestino. En él convergen grupos y partidos laicos, con el propósito de establecer un Estado palestino con Jerusalén como su capital. Su máximo representante es Mahmoud Abbas. Es el único representante del pueblo palestino tanto al interior como hacia el exterior. A partir de octubre de 1974 cuenta con reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas y de la Liga de los Estados Árabes. Tiene como calidad de miembro observador de la ONU. En segundo lugar tenemos al grupo Hamas. El movimiento de resistencia islámico es el mayor opositor del grupo en cabeza de Mahmoud Abbas. Tiene tendencias radicales islámicas. Su bandera es destruir a Israel y establecer un Estado islámico en Palestina. Hoy por hoy es el grupo islámico más numeroso dentro del pueblo palestino. Tiene el control de la Franja de Gaza después de haber ganado las elecciones parlamentarias palestinas en el año 2006. El grupo Hamas ejerce control total sobre la Franja de Gaza. El Estado de Israel. Su principal objetivo es el de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y la existencia de su propio Estado, ya que el control del territorio es el principal origen del conflicto. Entre los actores internacionales tenemos, en primer lugar, a Estados Unidos como máximo defensor de Israel. Es visto por el pueblo palestino como el mayor enemigo. La Unión Europea es vista por Israel como un aliado de Palestina. Es el máximo patrocinador de la Autoridad Nacional Palestina, aunque continúa sin tener gran relevancia en las negociaciones. Rusia históricamente ha sido aliado de los países árabes, lo cual lo cataloga como un asociado del pueblo palestino, aunque su principal motivación tiene un origen económico. Es otra forma de oponerse a los intereses de Estados Unidos. Organización de las Naciones Unidas. Es el aliado más poderoso, pero a la vez el menos influyente, ya que no ha tenido la capacidad de solucionar el conflicto, lo cual le hace perder credibilidad. Estados Unidos es uno de los 5 países que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad en la ONU, lo cual indudablemente ha incidido en la toma de decisiones. Entre los actores regionales encontramos a Siria, que apoya a los grupos radicales islamistas como el grupo Hamas. Líbano, que tras la última guerra con Israel, su situación interna está muy deteriorada. La relación del Líbano con Israel y Siria impacta favorablemente la reciprocidad con los territorios palestinos. Jordania y Egipto, ambos países han reconocido oficialmente al Estado de Israel. Irán considera a Israel su gran enemigo, por lo que coincide con los grupos extremistas yihadistas y Hamas. Arabia Saudí, en calidad de guardián de los lugares sagrados, mantiene buenas relaciones con los países árabes y los Estados Unidos.
La guerra que sostienen Israel y Palestina está muy enredada. En la memoria histórica se encuentra un sinfín de millones de muertos y otro tanto de refugiados. Y esto hace que en el Medio Oriente la guerra esté a la orden del día. El conflicto nace, sin tener en cuenta la parte bíblica, cuando hacia finales del siglo XIX el sionismo entra en un auge total, y cuyo fin primordial de este grupo de intelectuales sionistas era crear un estado para el pueblo judío que andaba disperso por el mundo. Inicialmente este grupo de intelectuales sionistas tenían varias propuestas para crear el estado judío. Entre ellas estaban Uganda, Argentina y una parte de la región de Siberia. Sin embargo, el acervo dice que la tierra de Israel se encuentra dentro del área geográfica identificada como Palestina o Tierra Santa, es decir, una franja de unos 400 kilómetros de larga y ubicada entre el mar Mediterráneo y el valle del río Jordán. Sitio este que también tiene en sus raíces sagradas para los musulmanes y para los cristianos, es decir, 3 de las religiones más poderosas tendrían su asentamiento en este sitio. Por esa época, la zona pertenecía al Imperio Otomano y cuyo mayor nivel de población era árabe, y es en ese momento que se da la Primera Guerra Mundial. Esta guerra hace que el Imperio Otomano desaparezca. Entonces, las potencias mundiales ocupan estos territorios y es cuando la región de Palestina entra a ser administrada por Inglaterra. La importancia de este hecho radica en que mediante la Declaración Balfour se promueve un hogar nacional para el pueblo judío en la región, pero sin prejuicio de los derechos civiles de las creencias para las comunidades que no sean judías, es decir, se pedía el respeto hacia la comunidad árabe. Poco después de terminada la Segunda Guerra Mundial, los judíos que vivían en Palestina eran alrededor de 600.000, más o menos la mitad de la población árabe del momento. Y es en mayo de 1948 cuando el líder judío David Ben Gurión anuncia la instauración del Estado de Israel, lo que conllevó a que al día siguiente 5 de los países árabes colindantes con Israel declararan la guerra. Y la finalidad de esa guerra contra los israelíes era desaparecer al pueblo judío. Es ahí donde empieza la primera fase de un